En una fría tarde de invierno, las calles de Nueva York estaban cubiertas por una fina capa de nieve que crujía bajo los pies de los transeúntes. La gente se apresuraba, con las cabezas gachas y las bufandas apretadas, cada uno inmerso en su propio mundo, en su propia prisa. En medio de este torbellino de indiferencia, un hombre mayor, a quien llamaremos Samuel, caminaba lentamente, apoyándose en un bastón gastado por el tiempo. Su ropa, aunque limpia, estaba raída, y su rostro reflejaba el cansancio de una vida llena de desafíos. Samuel no pedía dinero. No sostenía un cartel ni extendía la mano. Simplemente se sentaba cada día en el mismo banco de piedra frente a una panadería, observando el ir y venir de la vida. Su única compañía era una vieja bolsa de lona que siempre llevaba consigo. Para la mayoría de la gente, Samuel era invisible, una parte más del paisaje urbano que preferían ignorar. Pero no para todos. Cada mañana, una joven llamada Clara pasaba por delante de ese banco en su camino al trabajo. Clara era diseñadora gráfica, una chica creativa y sensible que veía el mundo a través de una lente diferente. El primer día que vio a Samuel, sintió una punzada de curiosidad. No era lástima, sino una genuina intriga. ¿Cuál era su historia? ¿Por qué se sentaba allí, tan quieto y silencioso, en medio del caos de la ciudad? Durante varios días, Clara simplemente lo observó desde la distancia. Notó cómo sus ojos seguían a las palomas que picoteaban migajas en el suelo, y cómo una leve sonrisa se dibujaba en su rostro cuando un niño pequeño se reía a carcajadas. Vio la dignidad en su postura, a pesar de las dificultades evidentes. Una mañana, Clara decidió romper esa barrera invisible. Antes de ir a trabajar, entró en la panadería y compró 2 cafés calientes y 2 croissants recién horneados. Con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, se acercó al banco. «Buenos días», dijo con una voz suave. «Pensé que quizás le gustaría un café caliente para combatir el frío». Samuel levantó la vista, sorprendido. Sus ojos, de un azul pálido y acuoso, se encontraron con los de Clara. Había pasado tanto tiempo desde que alguien le había dirigido la palabra de esa manera, con amabilidad y sin juicio. Asintió lentamente y aceptó el vaso de cartón con manos temblorosas. «Muchas gracias, señorita», murmuró, su voz ronca por el desuso. Clara se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. No le hizo preguntas. No intentó indagar en su pasado. Simplemente se sentó en silencio, bebiendo su propio café y comiendo su croissant. Durante 10 minutos, compartieron un silencio cómodo, un pequeño oasis de calma en medio de la ruidosa ciudad. Cuando Clara se levantó para irse, simplemente dijo: «Que tenga un buen día, Samuel». Él la miró perplejo. «¿Cómo sabe mi nombre?». Clara sonrió. «No lo sabía, acabo de intuirlo». A partir de ese día, su ritual matutino se convirtió en una constante. Cada mañana, Clara le llevaba un café a Samuel. A veces hablaban un poco, sobre el tiempo, sobre los pájaros, sobre el olor a pan recién hecho. Otras veces, simplemente se sentaban en silencio. Clara nunca le ofreció dinero, y Samuel nunca se lo pidió. Lo que compartían era algo mucho más valioso: un momento de conexión humana. Poco a poco, Samuel comenzó a abrirse. Le contó a Clara que había sido carpintero toda su vida, que amaba el olor de la madera y la satisfacción de crear algo con sus propias manos. Le habló de su esposa, Elena, que había fallecido hacía unos años y cuyo recuerdo era su tesoro más preciado. Le contó que había perdido su casa y su taller en un incendio, y que desde entonces la vida se había vuelto una lucha diaria. Dentro de su vieja bolsa de lona, Samuel no guardaba posesiones mundanas, guardaba sus herramientas de carpintería. Eran viejas y desgastadas, pero para él eran una extensión de sí mismo, el último vestigio de la vida que había conocido y amado. Un día, Clara llegó al banco y notó que Samuel parecía especialmente abatido. Sus hombros estaban caídos y su mirada perdida en el horizonte. «¿Qué ocurre, Samuel?», preguntó ella con preocupación. Él suspiró profundamente. «Es el aniversario de Elena», dijo en voz baja. «Cada año, en este día,
Le llevaba un pequeño pájaro de madera que tallaba para ella. Le encantaban los pájaros, pero mis manos ya no son lo que eran. Me tiemblan demasiado. Clara sintió una profunda empatía. Vio el dolor en sus ojos, la frustración de un artesano que ya no podía crear. Ese día, cuando llegó a su oficina, no podía concentrarse. La historia de Samuel resonaba en su mente. Tenía que hacer algo. Esa tarde, en lugar de irse a casa, Clara fue a una tienda de arte y compró arcilla para modelar, pinturas y pinceles finos. No era madera, pero era lo que ella sabía usar. Pasó toda la noche trabajando, moldeando y pintando con sumo cuidado. A la mañana siguiente, llegó al banco con su café habitual, pero también con una pequeña caja. Se la entregó a Samuel. «Feliz aniversario para Elena», dijo suavemente. Samuel abrió la caja con manos temblorosas. Dentro, sobre un lecho de algodón, había una figura de arcilla perfectamente modelada y pintada. Era un pequeño petirrojo, con su pecho anaranjado y sus ojos brillantes y vivos. No era de madera, pero estaba hecho con un cuidado y un amor que trascendían el material. Samuel se quedó sin palabras. Levantó la figura con una delicadeza infinita, como si sostuviera el tesoro más frágil del mundo. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada y cayó sobre su mano. Es perfecto», susurró. «Es exactamente como los que yo le hacía». Miró a Clara, y en sus ojos había una gratitud tan profunda que las palabras eran innecesarias. «Gracias, Clara. Gracias». Ese pequeño gesto de amabilidad fue un punto de inflexión. La historia de Clara y Samuel, de alguna manera, comenzó a extenderse. El dueño de la panadería, que había observado su ritual diario, empezó a dejarle a Samuel una bolsa con el pan del día anterior. Otros vecinos, inspirados por el ejemplo de Clara, comenzaron a saludar a Samuel, a ofrecerle una bufanda, un par de guantes, o simplemente una palabra amable. La invisibilidad que lo había rodeado durante tanto tiempo comenzó a disiparse. Samuel ya no era solo un hombre en un banco. Era Samuel, el carpintero, el vecino. La comunidad que antes pasaba de largo ahora lo veía, lo reconocía. Pero la historia no termina ahí. Un día, el dueño de una pequeña galería de arte del barrio, que había oído hablar del talento de Samuel, se acercó a hablar con él. Le preguntó si todavía tenía alguna de sus creaciones. Samuel, con timidez, le mostró algunas pequeñas figuras de animales que había logrado tallar en sus días buenos. El galerista quedó impresionado por la delicadeza y el alma de su trabajo. Le ofreció a Samuel un pequeño espacio en su galería para exhibir y vender sus tallas. Con la ayuda de Clara, que diseñó unas bonitas tarjetas de presentación, y el apoyo de los vecinos, la pequeña exposición fue un éxito. La gente no solo compraba las figuras por su belleza, sino también por la historia que había detrás de ellas. La historia de un hombre que había perdido casi todo, pero que nunca perdió su dignidad ni su arte. Con el dinero que ganó, Samuel pudo alquilar una pequeña habitación y, por primera vez en años, dormir bajo un techo propio. Clara continuó visitándolo, no ya en el banco de piedra, sino en su nuevo hogar, un lugar humilde pero lleno de calor y esperanza. Samuel, con sus manos un poco más firmes gracias a una mejor nutrición y al renovado propósito, siguió tallando. Ya no solo para el recuerdo de Elena, sino para compartir su don con el mundo. Esta historia real, que ocurrió en las anónimas calles de una gran ciudad, nos recuerda una verdad fundamental. La amabilidad es un lenguaje universal. Un simple café, un momento de silencio compartido, un pájaro de arcilla. Estos pequeños actos pueden parecer insignificantes, pero tienen el poder de cambiar una vida. No se necesita ser rico ni poderoso para marcar la diferencia. Solo se necesita estar dispuesto a ver a la persona que otros ignoran, a escuchar la historia que nadie ha preguntado y a ofrecer un gesto de conexión humana. La historia de Clara y Samuel nos enseña que, a veces, la amabilidad no solo habla más fuerte que las palabras, sino que puede reconstruir un mundo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha conmovido, compártela para que este mensaje de esperanza llegue a más personas. Y recuerda,
La próxima vez que pases junto a alguien, una simple sonrisa o un buenos días puede ser el comienzo de algo maravilloso. No olvides suscribirte para más historias que inspiran. Hasta la próxima.